Buenos días, Daniel. Guadalupe, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, chicos. ¿Qué tal? Bien, ya nos habíamos visto anteriormente en otro curso, ¿sí? En Lite, ¿no? Ah, ya. Claro, fue el día lunes, me parece, ¿no? El día lunes, ¿no? Sí. Ya, muy bien, chicos. Ahora vamos a desarrollar lo que es el curso de lenguaje, ¿ya? Según el material que ustedes tienen ahí a la mano, vamos a trabajar los siguientes temas. Fonética, fonología, que prácticamente ahí sería un solo tema. ¿Qué tal, Carol? ¿Cómo estás? Buenos días. Tenemos luego la sílaba, que sería el segundo tema. Y finalmente, tildación, ¿no? O sea, prácticamente estamos hablando de tres temas que se relacionan con el habla, se relacionan con el sonido, ¿no? Y eso es lo que vamos a revisar hoy, ¿ya? Vamos a primero dar una referencia teórica bastante concreta, dada la naturaleza misma del ciclo y luego ya empezamos a trabajar las preguntas, ¿ya? Muy bien, empezamos entonces. A ver, según Saussure, él señalaba que existían los llamados planos del lenguaje, ¿no? Acuérdate que el lenguaje lo definimos como la capacidad exclusivamente humana, ¿correcto? Según Saussure, el lenguaje, una de sus características es que es biplánico, ¿ya? Si es biplánico, quiere decir que tiene dos planos, lengua y habla, ¿ya? Correcto, así es. Entonces, para lo que es el estudio del sonido articulado que nosotros emitimos, producimos, ¿no? Las dos disciplinas que vemos acá en la pizarra se relacionan con cada una de ellas, ¿ya? Por ejemplo, el habla se relaciona con la fonética. ¿Y la fonética qué estudia, profe? La fonética estudia el sonido articulado, pero el sonido ya concreto, el sonido que nosotros producimos y que nos escuchan otras personas, ¿no? Eso desde el punto de vista del habla. Ahí entra a tallar la fonética, ¿ya? Ahora, la otra disciplina que estudia el sonido es la fonología. Pero la fonología estudia el sonido ideal, ¿ya? ¿Cómo que sonido ideal, profe? ¿Que escucho sonidos en mi cabeza? No, sino que acuérdate que la lengua, como plano, se produce en una zona específica del cerebro, ¿no? En la zona del área de Wernicke, ¿no? El área de Broca, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista del sonido ideal, ¿cómo se produce? Ahí entra a tallar la llamada fonología, ¿ya? La fonología. Ahora, la fonética como disciplina tiene su unidad de estudio. La unidad de estudio es el fono, ¿ya? Mientras que en el caso de la fonología, su unidad de estudio va a ser el fonema, ¿ya? El fonema. Y su representación gráfica o simbólica difiere un poquito. Por ejemplo, a los fonos los vamos a representar entre corchetes, ¿ya? Y a los fonemas los representamos en barras, ¿ya? En barras. Y cuando hacemos la transcripción, ¿correcto? Lo transcribimos en minúscula siempre, ¿ya? En minúscula. No existe mayúscula para representar fonos o fonemas, ¿ya? Siempre la escritura va a ser en minúscula, ¿ya? Ahora, en el caso de los fonos, básicamente tenemos dos tipos de fonos. Tenemos las vocales y tenemos las consonantes, ¿ya? En el caso de las vocales, ¿correcto? Tenemos ahí las cinco vocales, ¿no? A, E, I, O, U, ¿correcto?
En el caso de los fonos consonánticos, su clasificación es un poquito más compleja, por así decirlo, ¿no? Hay diversos criterios para la clasificación de los fonos. Ahora, tomando como referencia el material que ustedes tienen a la mano y que es un material de repaso y que obviamente los profes, tomando más o menos como referencia, qué es lo que normalmente viene en las preguntas de examen de admisión, se ha tomado como criterio el modo de articulación. Y cuando se habla del modo de articulación, ¿a qué se hace referencia, profe? A la forma en que sale el aire, la manera en que sale el aire, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos los fonos oclusivos, que son, por ejemplo, B, D, G, P, T y K, ¿ya? Una forma de poder acordarse de los fonos oclusivos es, por ejemplo, a través de esta mnemotecnia, ¿no? No sé si ustedes habrán escuchado. Lo voy a anotar acá en la pizarra, miren. Para los oclusivos, nos acordamos de esta frase. Bodega pituca, ¿correcto? Bodega pituca. Y nos deshacemos de las vocales y lo que nos queda son los oclusivos, ¿correcto? Muy bien. En el caso de las fricativas, profe, tenemos ahí la F. Este símbolo que es teta, ¿ya? Que es como una especie de O, ¿no? Ahí está, una O, pero con un puntito. Es la letra Z, ¿ya? La letra Z, ¿ya? Que en el caso de la forma en que habla el peruano, ¿no? No lo utiliza mucho, ¿no? Acuérdate que el peruano tiende al ceseo, ¿no? El sonido de Z no lo usamos acá, ¿no? Pero sí lo usamos, o bueno, sí lo usan allá en España, por ejemplo, ¿no? En España sí se usa. Me dice por acá, Emily, me dice, profe, pero si la G suena como J, ¿se sigue considerando G? Depende, ¿no? Depende. Por ejemplo, si tú tienes la palabra gitana, gitana, esa G en realidad no está sonando como G. Por ejemplo, si tú tienes una palabra como gol, ahí sí suena como G, pero en gitana está sonando como J, ¿ya? Ahí sería página, ¿no? Página. Página suena como J, la G, ¿no? Claro. Ah, ya. Buena pregunta. Profe, ¿seguiría entonces siendo en el caso de gitana un fonema oclusivo? Oclusivo, lo hemos puesto por acá. Sí, acá está, ¿no? Sí, acá está. No, ya no. Sería más bien una J. Pero, como bien dice Jael, la J se representa como fono X o como fonema X, ¿no? Entonces, sería más bien una fricativa, ¿correcto? Sería una fricativa. Así es. Tenemos ahí la otra fricativa que sería la S y la Y. ¿Ya? De repente por ahí te puedes acordar, ¿no? De alguna expresión. Foxy, ¿no? Fox, ¿no? Foxy como fricativa, ¿no? Tenemos luego por acá la africada. La africada es la che, ¿ya? La che es la africada, ¿ya? Las laterales, la L y la doble L, ¿ya? Las vibrantes, que serían la R y la doble R. Y las nasales, que serían en este caso la M, la N y la N. ¿Ya? Muy bien. Ahora, desde el punto de vista de la fonología, en cuanto a la clasificación de los fonemas, podemos hablar de que existen fonemas segmentales y suprasegmentales. ¿Ya? Vamos a apoyarnos con esta reglita. Imaginemos que esta reglita es una palabra. La palabra carpeta, precisamente. ¿Ya? Carpeta. Entonces, tenemos ahí el fonema K, la A, la R, la P, la T y la A.
Todas ellas forman un segmento, ¿ya? Todo esto es un segmento, ¿no? Entonces, los segmentos o los fonemas segmentales, ¿cuáles son? Las vocales y las consonantes, ¿correcto? Ahora, si revisamos la palabra carpeta, carpeta tiene el acento, o sea, la mayor fuerza de voz sobre la E, ¿ya? Y en este caso, cuando se habla de acento, ya no hablamos solamente de un fonema segmental. El acento va por encima del fonema segmental, en este caso la E. Y a ese tipo de fonema nosotros lo denominamos suprasegmentales, ¿ya? Hay otro tipo de fonema suprasegmental, que es, por ejemplo, el tono o la entonación, ¿ya? Claro que uno de repente dice, profe, usted habla de acento y habla de entonación como que a mí me suena lo mismo, ¿no? Ya. Lo que pasa es que el acento aparece en la palabra. En cambio, el tono o entonación aparece sobre la oración, sobre una unidad mayor, ¿correcto? Entonces, esa es la diferencia. El acento aparece en la palabra y la entonación aparece en una oración, ¿ya? Correcto. Muy bien. Eso es lo que podemos decir en cuanto a estas dos disciplinas que estudian el sonido articulado. Luego hablamos de la sílaba, jóvenes. La sílaba, ¿qué cosa es, profe? La sílaba vendría a ser un sonido que se produce a través de un impulso de voz, ¿correcto? Por ejemplo, si a mí me preguntaran cuántas sílabas tiene carpeta, carpeta tiene 3 sílabas. Ahora, fíjense que en carpeta, por ejemplo, o en cada una de estas sílabas hay presencia de vocales y consonantes, ¿ya? Es obligatorio, profe, que en una palabra, o en una sílaba, siempre exista consonantes y vocales. No necesariamente. Lo que sí obligatoriamente tiene que haber en una sílaba, en el caso del español, obviamente, es la presencia de vocal, ¿ya? Por ejemplo, la palabra aéreo, ¿no? Aéreo. Por ejemplo, el caso de la A, la E y la O son sílabas. Pero se dan cuenta que en aéreo están solamente esas vocales, nada más. ¿Ya? Entonces, en una sílaba siempre va a haber la vocal, siempre va a existir la presencia de vocal. ¿Ya? Y sobre ese punto, y antes de hablar sobre eso también, algo importante con respecto al ejemplo que está ahí en la pizarra, acuérdate que siempre está la llamada sílaba tónica. La sílaba tónica va a ser aquella que tenga la mayor fuerza de voz en la palabra. Por ejemplo, en este caso, y ya como hemos visto en el ejemplo anterior, ¿dónde está ubicado el acento? ¿No? La mayor fuerza de voz está aquí, ¿no? Entonces, esa sería nuestra sílaba tónica, ¿no? Car, pe, ta. Las sílabas que tienen menor intensidad, a esas las vamos a denominar sílabas átonas. En el caso de la sílaba car y la sílaba ta, ¿ya? Es importante que nosotros identifiquemos cuál es la sílaba tónica en una palabra para efectos de una probable tildación, ¿ya? Tenemos que saber en qué parte de la palabra está ubicada la sílaba tónica para efectos de una posible tildación, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de carpeta, no se tilda, ¿no? Claro, carpeta no se tilda. Profe, pero ahí, acá en el ejemplo de fonética, ahí sí le ha puesto tilde, acá también en el fonema también le ha puesto tilde. Pues no es tilde, ese es el acento, ¿ya? Acuérdate que la tilde es la representación gráfica del acento, ¿ya? Por eso también le llaman acento escrito, ¿correcto? Acento escrito a la tilde, ¿ya? Así es. Muy bien. Secuencias vocálicas. A ver, acá algo importante que hay que tener en cuenta son los tipos de vocales. La A, la E y la O
son las llamadas vocales abiertas. Y en el caso de las vocales cerradas, tenemos la I y la U, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Esto es importante sobre todo para efectos de las secuencias vocálicas. El dictongo. Profe, ¿cuándo se presenta el dictongo? El dictongo se presenta cercanía, cuando hay cercanía entre una vocal abierta y una vocal cerrada. Pero hay un requisito. La vocal abierta es la que tiene que tener mayor fuerza. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo la palabra causa, la sílaba cau, ahí, por ejemplo, hablamos de dictongo. ¿Ya? Puede ser también que sea cercanía, ¿no? Secuencia vocal cerrada, vocal abierta. De igual manera, la que tiene que tener mayor fuerza es la vocal abierta. ¿Correcto? Por ejemplo, si yo tengo la palabra, a ver, canción en la sílaba ción, ¿correcto? Y también el dictongo se puede dar si es que son dos vocales cerradas, pero tienen que ser diferentes. Por ejemplo, si tengo la palabra ciudad en siu o en cuidado en cui, ¿ya? Entonces, acuérdate, tienen que sonar las dos vocales. Tienen que sonar las dos vocales para considerar dictongo, ¿ya? El trictongo, profe. El trictongo se forma cuando es una vocal cerrada, abierta y cerrada. Y en este caso, la que tiene que tener mayor fuerza es la vocal abierta. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo la palabra Paraguay, ¿correcto? En la sílaba guay, ahí hay trictongo. Claro que un joven podría decir, ¿no, profe? Pero en Paraguay, en guay, ahí se escribe con Y. Claro, pero el sonido de la Y es un sonido de vocal I. Entonces lo consideramos, ¿correcto? Otra palabrita que podemos poner por ahí, huaico, también es una palabra que presenta trictongo en la sílaba guay, ¿no? Claro. Entonces, ahí la que tiene que tener mayor fuerza es la vocal abierta. Sí, ahí por ejemplo el caso de Uruguay también, ¿no? También ahí podríamos decir que hay un caso de eh, trictongo. En el caso del hiato, lo que vamos a ver es que las vocales se van a separar. Se separan en sílabas distintas, ¿no? Hace un rato estaba explicando el caso de la palabra aéreo, ¿no? Ahí en aéreo ven, por ejemplo, que la A se separa de la E, ¿no? Ahí hay, por ejemplo, un hiato, ¿no? ¿Cuándo se da el hiato, profe? Depende. Si es un hiato simple, es vocal abierta con vocal abierta. Por ejemplo, en el caso de aéreo, ¿no? Y puede ser también hiato simple si son dos vocales cerradas, pero que sean iguales. Por ejemplo, la palabra tiito. Tiito es hiato simple. Son dos vocales cerradas. Si son cerradas iguales, se separan. I con I se separan en sílabas distintas. El hiato acentual es cuando está una vocal abierta frente a una vocal cerrada y la vocal cerrada es la que tiene mayor fuerza. Puede ser que primero esté la abierta y luego la cerrada, o puede ser que primero esté la cerrada y luego la abierta. Pero de igual manera, la que tiene que tener mayor fuerza es la vocal cerrada. Profe, y si la abierta tiene mayor fuerza, entonces es dictongo. ¿Te das cuenta? ¿Ah? Por ejemplo, si tengo la palabra tía o tengo la palabra, la palabra ataúd, ¿no? O la palabra lío, ¿no? O geografía, o Raúl, por ejemplo. Entonces ahí hablamos de hiato acentual.
¿ya? Le llaman hiato acentual porque a esa cerrada que tiene mayor fuerza se le va a ubicar una tilde que le llaman tilde especial, que dentro de un ratito también la vamos a mencionar, ¿ya? Así es. No, ahí es, le llaman un tipo de tilde, le llaman robúrica o disolvente también, ¿ya? Robúrica o disolvente. Ujú. Muy bien. Y algo que también podrían preguntarnos en nuestro examen de admisión, aparte de que identifiquemos las secuencias vocálicas, es separación silábica. ¿Cómo, por ejemplo, profe, separo correctamente una palabra en sílabas? Primero, hay que considerar las secuencias vocálicas que ya te he explicado en qué consiste en cada una de ellas. Lo segundo que hay que también que considerar es que existe algo que se llama frontera silábica. ¿Cuál es la frontera silábica, profe? Si acá, por ejemplo, ahí pueden observar carpeta, esta es la frontera silábica, la frontera que hay entre sílabas. Y las fronteras que sí se permiten son las que voy a mencionar a continuación. Por ejemplo, cuando una sílaba termina en vocal y la siguiente que viene empieza en vocal. Esa es válida. Luego, cuando una sílaba termina en consonante y la que continúa también es consonante. Y luego, cuando tenemos una sílaba que termina en vocal y la siguiente que empieza es consonante. Esas son las tres fronteras que sí se permiten. La que no se permite es, por ejemplo, cuando una sílaba termina en consonante y la siguiente que viene es vocal. Por ejemplo, si a mí se me hubiera ocurrido esa palabra carpeta que vemos ahí, ¿no? Por ejemplo, lo hubiera separado así, ¿no? Por ejemplo, hubiera puesto acá, así, y luego ponía acá, ta. Entonces, ¿acá qué ocurre? Que esta sílaba está terminando en consonante y la que viene es vocal. Entonces, ahí habría una separación incorrecta, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, en carpeta, ahí sí, ¿no? R, consonante, P, consonante, consonante, consonante. E vocal y T consonante, vocal, consonante. Entonces ahí sí es correcta la separación. Pero en este caso no. Ahí sí sería inadecuado, ¿ya? Por acá me hacen la consulta, me dice Luciana, profe, en el caso de la tilde diacrítica. Justo ahorita entramos ya a la parte de tildación general. Ahí vamos a explicar la tilde diacrítica. A ver, tildación general. La tildación general se aplica a aquellas palabras con más de una sílaba, ¿ya? Aquellas con más de una sílaba. Pero, ojo, siempre y cuando cumplan con las reglas de tildación que ahorita voy a mencionar. Ahora, esto también nos lleva a la siguiente reflexión. ¿Cuál, profe? Que no todas las palabras son o presentan más de una sílaba. Hay palabras con una sola sílaba, que son los monosílabos. ¿Y qué dice la regla para los monosílabos, profe? Dice que los monosílabos no se tildan. Entonces no se tilda no, ni pan, ni sol, ni mar, ni guión, ni fe, ¿no? Entonces es una cantidad importante de monosílabos que no se tildan. La gran mayoría de monosílabos no se tildan, ¿ya? Pero hay un grupito que ahorita vamos a ver y que bueno, ya lo están ahí. Truan tampoco se tilda truan, ¿no? Tampoco se tilda truan, ¿no? Es un monosílabo. Ujú. Em, Ahorita vamos a señalar cuáles son aquellos monosílabos que sí podrían tildarse, ¿no? Por ejemplo, una palabra aguda, como por ejemplo canción, tiene la mayor fuerza de voz en esta sílaba. Imaginemos que cada circulito es una sílaba. Entonces, si la mayor fuerza de voz está aquí, es una palabra aguda. ¿Y qué dice la regla para palabras agudas, profe? Dice que si terminan en NS vocal, se tildan. ¿Correcto? Ahí está la tilde. Ahí está.
Por ejemplo, canción, ciprés, café, ¿no? Claro. Luego tenemos las graves. La grave tiene la mayor fuerza de voz en esta sílaba. ¿Y cuándo se tilda, profe? Si no terminan en NS o vocal. Por ejemplo, césped, tórax, dólar, ¿no? Claro. Las esdrújulas, profe, las esdrújulas tienen la mayor fuerza de voz en esta sílaba. Y la regla dice que todas se tildan. Ejemplo de esdrújula. Esdrújula, por ejemplo. Matemática, murciélago, América, química, ¿no? Claro. Y las sobredrújulas también todas se tildan. Las sobredrújulas se ubican acá a la mayor fuerza de voz. Ahí está. Las sobredrújulas, ¿no? Todas se tildan. Ahora, si hablamos de sobredrújulas, en donde todas se tildan, estas tienen una forma. ¿Cuál es, profe? Se forman a partir de un verbo y a ese verbo se le añaden pronombres personales enclíticos, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo la palabra, por ejemplo, tengo la palabra cómpraselo, acá está la mayor fuerza de voz, ¿no? Mira, aguda, grave, esdrújula, sobre esdrújula. Cómpraselo, ¿ya? Así es, esos pronombres que pueden funcionar, esos pronombres personales que pueden funcionar como enclíticos, ¿no? O sea, no cualquier pronombre, ¿no? Sino esos pronombres que le llaman pronombres personales átonos, le dice. Así es. Y acá tenemos la parte última ya que tiene que ver con la tildación especial, ¿ya? Ahí tenemos hasta 3 tipos de tilde especial, ¿ya? Tenemos la tilde especial diacrítica, que se aplica sobre ciertas palabras, ciertos monosílabos. Por ejemplo, el caso de el sí, el, te, mi, de, se, tú, más. Y también tenemos el caso de la palabra aún, ¿ya? Aún se tilda cuando equivale a todavía. Claro, que un joven podría decir, ¿no? Profe, pero usted agrega acá él y te y le pone tilde, pero no siempre, claro. Por ejemplo, el él se tilda cuando es pronombre, pero cuando él es artículo no se tilda. Entonces lo que hace la tilde diacrítica es diferenciar cuando sí se tilda y cuando no se tilda, ¿ya? Pero trabaja sobre esas palabras, la tilde diacrítica, ¿ya? Para diferenciar. Por ejemplo, el caso de te se tilda cuando es sustantivo, pero no se tilda cuando es pronombre, ¿correcto? Luego tenemos el caso de la tilde enfática, que se aplica cuando hay ciertas palabras que tienen tono interrogativo o exclamativo. ¿Y cuáles son esas ciertas palabras, profe? Las que están por acá, por ejemplo, el caso de qué, quién, cómo, dónde, cuánto, cuál. ¿Ya? Pero sobre la palabra tiene que haber énfasis. Si no hay énfasis en la palabra, no se tilda. ¿Ya? Y acá tenemos la tilde rubórica o disolvente que se aplica, por ejemplo, cuando la palabra presenta hiato acentual. Por ejemplo, Seúl, maíz, filosofía, ¿no? Tía, ¿no? Lío, ¿no? Entonces, ahí se aplica la llamada tilde rubórica o disolvente, ¿ya? Muy bien, entonces, hecha esta referencia, pasaríamos a ver las preguntas que están acá en nuestro material. A ver, chicos. Me dice por acá Renato, me dice, profe, ¿podría repetir lo de separar palabras en una sílaba? Sí, a ver, vamos por acá. ¿Cómo se separa correctamente una palabra? Primero, hay que conocer cuándo hablamos de diptongo, cuándo hablamos de triptongo y cuándo hablamos de hiatos. Lo primero que tenemos que conocer, ¿no?
Y lo segundo es que cuando tú separas una palabra en sílabas, estas son las fronteras que sí se permiten. Vocal, vocal, consonante, consonante y vocal, consonante. La única frontera que no permite y que es inválida es consonante vocal. O sea, por ejemplo, como he puesto acá, ¿no? En carpeta, acá, por ejemplo, estoy dejando una P, ¿no? Y luego la otra viene como vocal. Entonces, eso es algo que no es correcto, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta para lo que es la separación de sílabas. Lo otro que me pregunta la compañera Luciana es la que se aplica al hiato acentual. Sí, esta tilde, que es la llamada robúrica o disolvente, es la que se aplica cuando la palabra presenta hiato acentual, ¿no? Por ejemplo, palabras como bahía, corta uñas, ¿no? Son palabras que pueden utilizar hiato acentual. Claro que de repente algún joven estará pensando en lo siguiente, ¿no? Y dice, profe, usted ha dicho maíz, pero maíz se escribe con Z y es aguda. Y usted la está tildando, profe. Claro, pero lo que pasa es que yo la estoy tildando porque está presentando hiato acentual. Y si la palabra ya presenta hiato acentual, porque tú no dices maíz, dices maíz, ¿no? Entonces, ahí sí es necesario utilizar una tilde especial. Por eso es, ¿no? Claro, alguien podría decir, ¿no? Dice, no, pero profe, maíz, ¿cómo lo va a tildar? Pues si es aguda y termina en Z. No debería llevar tilde. Pero sí lleva, pero está llevando tilde especial, ¿no? Que es la tilde robúrica o disolvente. Para casos de hiato acentual. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, pasamos a ver entonces las preguntitas que están ahí en su material. A ver, vamos a revisar por acá. A ver, revisemos por acá. Vamos a revisar por acá. Ya. A ver, en la pregunta uno, a ver, antes de pasar a ver las preguntas, acá hay otra consulta, me dicen lo siguiente, profe, entonces esa frontera de consonante vocal se aplicaría en el correcto silabeo de superhombre. Ah, qué buena palabra ahí ha puesto Ruth. Ahí superhombre ha puesto ahí, ¿no? Claro, porque si tú en superhombre la R la dejas con la sílaba P, o sea, dices su, per, y luego viene hombre en la otra sílaba, estarías generando consonante vocal. Por una sencilla razón. La H es muda. La H no tiene sonido. Claro, entonces esa R, para evitar consonante vocal, tienes que pasar a la siguiente sílaba. Así es. Correcto. Dime, Sebastián. A ver, creo que ahí Sebastián no me llegó a escuchar. A ver, acá hay otra consulta, una observación que me han dicho. Me dice Raquel lo siguiente, profe, según me explicaron, se escribía sin la H y ahí haces el silabeo. Sí, a veces algunos alumnos se hacen cierta dificultad con el tema de la H, ¿no? Hay una especie de regla, ¿no? Que la H la pueden jalar.
la pueden ubicar hacia la siguiente sílaba, ¿no? Para que así no les incomode, no les genere algún inconveniente. Me dice por acá, Jesse me dice, profe, entonces en la palabra parihuana sería dictongo. A ver, vamos a silabear parihuana, ¿ya? A ver, sería pa-ri-hua. Ah, no. Ahí no podría ser dictongo. Claro que alguien podría decir, ¿no? Profe, pero ahí hay tres vocales que están juntitas. Ya, pero acuérdate cuál es la regla del trictongo. La regla del trictongo tiene que ser vocal cerrada, vocal abierta y vocal cerrada. Y en parihuana es cerrada, cerrada, abierta. Entonces ahí no hay dictongo. Perdón, no hay trictongo. Lo que sí habría es dictongo. ¿Ya? Parihua, dictongo. Nah. Ajá. A ver, ¿qué me dice Luciana? Me dice, profe, ¿me puede ayudar con una pregunta del examen? ¿Ya? A ver, ¿qué pregunta es? A ver si la podemos responder también, ¿ah? A ver, de repente está un poco tranca. A ver, ¿la vas a escribir ahí, Luciana? Ah, ya. A ver. Ya, ahí, pero. A ver, déjeme acercarme a ver qué dice por ahí. A ver. No se le ve muy bien ahí, ¿ah? De repente, si la pudieras, transcribir, podríamos revisarla. ¿Ya? O de repente una imagen un poquito más grande, que no se ve muy bien. Bien. Sebastián, ¿sigue ahí con su mano levantada o es seguramente por otro detalle, seguro? Ya. O están pasando lista de asistencia. Amy también ha levantado la mano por ahí. Ah, ya, se han quedado, seguramente tomando asistencia por lo del tutor, seguro. Ya, no hay problema, chicos. Muy bien, entonces pasamos a ver la primera pregunta, ¿ya? Luego revisamos esa pregunta que ahí en el examen parece que ha pasado, ¿sí? Listo. La pregunta número uno nos dice, las vocales se clasifican siguiendo distintos criterios. En nuestra lengua son 5. Señale cuántas palabras polisílabas presentan por lo menos dos vocales anteriores en el siguiente enunciado. A ver, las palabras que son polisílabas. Bueno, ahí está maestros, está quienes, está lograron, está éxito, está examen, está admisión y está marzo. ¿Ya? Esas son las palabras polisílabas. Pero, ojo que en la pregunta nos dicen que en esas polisílabas tiene que haber por lo menos dos vocales anteriores. ¿Y cuáles son, profe? Las vocales anteriores. Las vocales anteriores son la I y la E. Las anteriores. ¿Ya? La I y la E. Entonces, ¿en dónde hay I y E? A ver, dice que por lo menos dos vocales. En maestros hay una, ¿ya? Vamos a considerar maestro, ¿ya? A ver, maestro, por si acaso. Luego tenemos quienes, que tiene dos. La I y la E, ¿quiénes? Ya. Consideramos también quienes. En lograr o no hay. Ya, hasta ahorita va una, ¿no? Ese sería el quiénes, ¿no? Luego tendríamos éxito. Profe, éxito también tiene. ¿Ya? Luego tendríamos por ahí examen. Profe, examen tiene, pero tiene una. Ya, tiene una. Igual, vamos a separarla, ¿ya? Hasta ahorita estamos viendo por lo menos aquellas que tienen dos, ¿no? Ya.
Luego tenemos el caso de admisión. Admisión también tiene. Admisión también tiene. Tiene dos. Y marzo, que no tiene ninguna. Entonces ahí la clave, si nos dicen que haya dos vocales, por lo menos, las que tienen esas dos vocales como menos son admisión, éxito y quiénes, ¿no? O sea, serían tres. Y la clave sería la D, ¿no? Ahí, ¿no? La D, ¿correcto? Ahí está. Muy bien. Pregunta un poquito complicadita esta, la número uno, ¿ah? Complicadita. Número dos, según el modo de articulación, las consonantes pueden ser oclusivas, Profesor, fricativas. Sí. profesor, disculpe una consulta. ¿Y por qué examen no estaría contado? Lo que pasa que en examen, este, tiene solamente, no, tiene dos examen, ¿no? Ajá, exacto, por eso es mi Entonces consulta. habrían dos ahí, ¿no? A ver, vamos a volver a contar ya. Sería quiénes, éxito, examen y admisión. Entonces ahí serían ya no tres, sino serían cuatro, ¿correcto? A ver, vuelvo a repetir cuáles son las que tienen por lo menos dos. ¿Quiénes? Éxito, examen, creo que nos estamos olvidando de examen ahí, y admisión. Entonces serían cuatro. En consecuencia, ahí la clave ya no sería la D, sino sería la E, ¿correcto? Entonces ahí sería la E, cuatro. ¿Ya? Ahí, buena la aclaración de la compañera, ¿no? Que ha señalado ese detalle. Nos estamos olvidando ahí la palabra examen, ¿ya? Muy bien. Pasamos ahora a la pregunta 2. En la 2 nos dicen, marque la cantidad de palabras oclusivas que aparecen en esta frase. Acuérdate que las oclusivas son la B, la D, la G, la P, la T y la K. B, D, G, P, T y K. Bodega Pituca. Entonces, tendríamos ahí eh, papa, ¿no? Papa. Tendríamos luego ahí peruano. Y luego acá dicen, eh, a ver, la S, no, la S no es oclusiva. Aliancista, también. Entonces ahí tendríamos tres, ¿no? En la número 2, ¿correcto? Dice, el Papa peruano es aliancista. A ver, el caso de él no es oclusiva. A ver, entonces ahí tendríamos tres oclusivas. Ahí la clave entonces en la 2 sería la D de dedo. Dos, la D de dedo. ¿Ya? Nos están preguntando por las oclusivas, ¿no? Ya, ahí sí creo que no son cuatro ahí, ¿ah? Ahí son tres ahí, ¿ah? Tres. ¿Ya? Pregunta número 3. Nos dicen, en la pregunta número 3 nos dicen, la articulación, aproximación de un órgano activo a uno pasivo, determina la clasificación de las consonantes en la lengua española. Acorde con este enunciado, correlacione los fonemas de la primera columna con sus respectivas clasificaciones. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá tenemos, por ejemplo, la che.
La che, ¿cuál es, profe? La che es esta C con este detallito arriba, ¿no? La che. Entonces sería una africada, ¿correcto? O sea, profe, usted está relacionando la 2 con la E. Sí, la 2 con la E. ¿Ya? Y como estoy relacionando la 2 con la E, se van, se van la B y la E. ¿Ya? Puede ser A, puede ser C o puede ser D. A ver, ¿qué marcarían ahí, chicos? A, C o D. Y creo que no se mueve el chat. A ver, revisemos acá. Tenemos la N, que sería una nasal. Y si es nasal, es 3 con A. Entonces, profe, ya tendríamos ahí nuestra respuesta ya. ¿Correcto? Entonces sería 1 con D, 2 con E, 3 con A, 4 con B, 4 con B y la 5 con C. ¿Ya? Entonces, ahí la clave en la número 3 sería dado. ¿Ya? 3 dado. En la número 3 la D. ¿Ya? Número 4 dice, el acento libre nos permite que la sílaba tónica recaiga en cualquiera de los 4 segmentos silábicos. En relación con ello, señale en qué alternativa todas las sílabas tónicas se encuentran en el segundo segmento, es decir, si las palabras son graves. ¿Ya? Acá nos están preguntando cuáles son graves, ¿correcto? ¿Cuáles son graves? A ver, alcohol. Alcohol es aguda, ¿no? Alcohol, ¿no? No es alcohol, alcohol, ¿no? Claro. Perdido, si es grave, océano, océano es esdrújula, ¿no? Entonces la B la descartamos. Tenemos luego la C, leyenda es grave, marino también es grave, pero la palabra pérfida es esdrújula. Entonces tampoco sería la C, profe, tampoco. Fútil es grave, estadio es grave y libido, libido es grave. En consecuencia, la clave en la número 4 sería la D. ¿Ya? En la 4, dedo. Pasamos a la pregunta 5. En la 5 nos dicen lo siguiente. Un fonema suprasegmental es el tono, dividido en ascendente, descendente y horizontal. El tono nos permite diferenciar clases de oraciones y al ser un fonema presenta un valor distintivo. Siguiendo esta premisa, marque la opción en la cual el tono presenta un valor distintivo. A ver, veamos. Nos dice en dónde el tono presenta valor distintivo. Acuérdate que cuando hablamos de valor distintivo es cuando una palabra o una expresión puede cambiar su significado, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo piso y digo pisó, ¿no? Entonces cambio la ubicación del acento y cambia el significado, ¿no?
Pero acá, obviamente, la pregunta está dirigida a cómo puede el tono tener función distintiva, ¿ya? Entonces, ahí habría que precisar en qué oración se presenta esto, ¿no? A ver, ¿en cuál de las alternativas, chicos? Hay un detalle con el chat, no lo veo que se desplace, no sé qué ha pasado, no se desplaza ahí el chat. A ver, ¿cuál marcaríamos? A ver, muchachos, en la pregunta 5. A ver, podríamos tomar como clave la alternativa E. ¿Por qué, profe? Por lo siguiente. En la alternativa E dice, Goku será capaz de encontrar todas las esferas, pero ahí, en esa expresión, si yo afirmo, ¿no? Si yo digo, Goku será capaz de encontrar todas las esferas, ahí hay un tipo de tono, que sería en este caso un tono descendente, ¿ya? En cambio, como la oración presenta signos de interrogación, es una pregunta que puede ser respondida con un sí o con un no. Entonces la entonación sería en este caso descendente. En pocas palabras, ¿qué es lo que quiere decir, profe? Que si yo quito los signos de interrogación a la clave E, ¿no? Se da el valor distintivo, porque en una afirmo y en la otra estoy preguntando, ¿correcto? En la otra estoy preguntando. Entonces, por ejemplo, en el primer caso es una entonación descendente porque afirmo y la otra es una oración o un enunciado ascendente. ¿Ya? Acuérdate que solamente es ascendente cuando es una pregunta y a esa pregunta se puede responder con un sí o con un no. Y a esa pregunta de la clave E, la pregunta de Goku, solamente se puede responder o con un sí o con un no. ¿Goku será capaz de encontrar todas las esferas? Sí. ¿Goku será capaz de encontrar todas las esferas? No. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, la clave, profe, en la 5 sería la E. ¿Ya? Muy bien. Dejamos ahí a un costadito el tema de fonética y fonología. Tema un poco pesadito, denso, ¿no? Fonología, fonética, es un poco pesadito. Y pasamos ahora al tema de las sílabas, nuestro segundo tema. Dice, las sílabas se separan siguiendo un criterio fonológico, es decir, prima la pronunciación, la cual establece las separaciones de vocal-consonante, vocal-vocal y consonante-consonante. En consonancia con ello, marque la opción que presenta adecuada separación silábica. Ya, listo chicos, volvió ahí otra vez el chat. Y acá como propuesta de clave me señalan la D. Dice, serías ya un superhombre. Claro, la palabra que ahí había analizado una compañera, ¿no? Es correcto. Si ayudaras a todos y no solo a tus amigos. Claro, nos preguntan lo que es correcto y ahí en la clave 6 es correcta, a no ser que haya por ahí alguna otra propuesta de clave. ¿Sí? ¿Hemos marcado la D? ¿Hemos marcado la D, chicos? ¿Correcto? Muy bien. La clave D en la pregunta
6. ¿Ya? Pasamos a la pregunta 7. La 7 nos dice, la separación silábica se basa en la frontera silábica y en los grupos silábicos, como el dictongo, el hiato y el triptongo. Así indique la opción correcta. ¿Ya? Muy bien. A ver, dice desahuciado. ¿Hay correcto silabeo? Sí, desahuciado está bien. Luego acá la palabra reinserción. Dice que presenta 4 sílabas. A ver, vamos a separar reinserción. A ver cuántas hay. A ver, reinserción. Sería reinserción. Habría uno, dos, tres. La 2 es incorrecta, ¿no? La 2 es incorrecta. En la 3, la palabra deshuesadero, el silabeo es apropiado. A ver, esa palabra deshuesadero es una palabra que hay que ponerle la lupa. ¿Por qué, profe? Claro, uno podría decir, así como está, profe, está mal. Tomamos como referencia el ejemplo de Superhombre, ¿no? Claro. Pero acá en deshuesadero hay un detalle. ¿Cuál? Que esa sílaba güe en realidad no está sonando como si hubiera presencia de H. Miren, pronunciemos ahí en nuestra casa deshuesadero y en especial la sílaba güe. Güe, güe. ¿Qué sonido está apareciendo ahí? A ver. Así es. Está apareciendo un sonido de G. Entonces, ¿qué me está queriendo decir, profe? Estoy queriendo decir que si la primera sílaba está terminando en S, sonido de S, y la siguiente sílaba está apareciendo sonido de G, quiere decir que es consonante, 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 sí. Vamos a ponerlo así, para que me vean. Consonante, consonante. Claro. Entonces, profe, quiere decir que esa palabra sí está correctamente silabeada. Sí está correctamente silabeada. Acuérdate que en sílaba lo que manda es el sonido. Lo que manda es el sonido. Siempre. ¿Ya? Es como si tú, por ejemplo, me dijeras, profe, queso, ¿no? Queso tiene dictongo, profe, y queso no tiene dictongo, porque la U no suena. Es como si me dijeras, profe, guitarra tiene dictongo, profe, y no tiene dictongo, porque la U no suena. Acuérdate que para que sea dictongo tiene que haber 2 sonidos. Por eso acá en el tema de sílaba lo que manda es el sonido. Ese es el detalle. Muy bien. Y entonces, profe, ya con lo que está diciendo, bueno, quedan 2 claves posibles, ¿no? O que sea barco o dedo. ¿Cuál marcarían? ¿Barco o dedo? Así es, ¿no? Profe, aeronáutica, ¿cómo la separaría? A ver, aeronáutica la separaríamos así, mira. Vamos a borrar por acá. Aeronáutica. A ver. Aeronáutica sería así, ¿no? Ahí hay el hiato y acá el dictongo. Nau, ti, ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la 4 sería correcta, ¿no? Ujú. Así que en la pregunta 7, la clave sería la D de dedo. Pasamos ahora a la pregunta 8. La 8 nos dice lo siguiente. Dice, los grupos vocálicos son homosilábicos divididos en dictongos y triptongos. Y heterosilábicos
esto es el hiato. Aludiendo a esta breve explicación, indique cuántos dictongos y cuántos hiatos respectivamente hallamos en el siguiente fragmento de una canción de Los Abuelos de la Nada. ¿Ya? A ver, respectivamente dice, ¿no? A ver, aunque acá ya me van señalando la posible clave. A ver, vamos a revisar. Dice, lunes por la madrugada, yo cierro, en cierro habría un dictongo. Encierro, habría un dictongo. Cierro los ojos y veo hiato, que sonríe, también es hiato. Cómplice de amor, días, ahí hay otro hiato. En la carretera, yo siento dictongo. Aquí dentro de la emoción, chicos, y hasta en la palabra emoción habrían tres, ¿ya? Hasta emoción habrían tres, ¿ya? Luego dice de haber dejado lo mejor. Yo no sé si es en vano este amor. Aquí no hay es dictongo, hay es dictongo. Ujú. Claro, alguien podría decir, profe, pero hay, ¿cómo va a haber dictongo si ahí está la Y? Claro, pero esa Y suena como I, es vocal, sonido vocálico. Y luego viene por acá, luces de escena y algo en mí no se serena. En consecuencia, sería 4-3. Y como bien mencionó por ahí Raquel, Roxana, ¿no? La clave sería la letra D de dedo. ¿Ya? Ahí la clave sería la D de dedo. ¿Ya? Listo. Pasamos. ¿No? Uy, menos mal no lo borré. Ya lo iba a borrar ya. A ver, repito. Las palabras que tienen dictongo son las siguientes. Las dictongo, ¿ah? Son cierro, siento, emoción y hay. ¿Ya? Lo que pasa con el caso de hay es que, si bien es cierto, es una Y, pero suena como una I, sonido vocálico. Por eso son cuatro ahí. Y el hiato sería veo, sonríe y días. Y ahí sería 4-3. Y por eso la clave es la D. Listo. Muy bien. Entonces, ahora sí, borramos acá y pasamos a la pregunta número 9. ¿Qué nos dice la 9, profe? A ver, dice, en español las secuencias vocálicas pueden formar dictongos, triptongos o hiatos. De acuerdo con lo expresado, relacione ambas columnas y seleccione la alternativa correcta. Y acá la propuesta de clave que me señalan en el chat es la E. A ver, revisemos. Tomamos apurados el auto para ir al aeropuerto. Ya. A ver, revisemos la D que me señalan acá. A ver, auto es un dictongo. Auto es un dictongo. Aeropuerto tiene un dictongo y un hiato. En consecuencia serían dos dictongos y un hiato. Ya, correcto. Uno con D. Eso coincide también con la C. A ver, sería uno con D, dos con C. Y acá viene la posible diferencia. Analicemos la 3. A ver, supuestamente es 3 con B, ¿no? A ver, ¿qué nos dice la 3 con B? Un dictongo y un triptongo. Guantes dictongo. Ioides es triptongo. Sí, es correcto. Ahí la clave en la número 9 sería la alternativa E. ¿Ya? Es correcto ahí. El dictongo sería guanta y el triptongo sería ioides. ¿Ya? Entonces ahí la clave en la 9
Sería la E. Pasamos a la pregunta 10. La 10 nos dice, el hiato es un grupo heterosilábico que señala la separación de sílabas debido a la pronunciación y a la secuencia vocálicas. En relación con ello, indique cuántos hiatos se encuentran en el siguiente enunciado. Acá nos preguntan por cuántos hiatos, ¿no? A ver, me dicen una propuesta de clave, la letra C. A ver, vamos a ver si hay 5. A ver, sería país, em, residían, residían. Tenemos ahí también Eneas. A ver, tenemos luego Asia. ¿Qué más dice por acá? Pedro le dijo otra vez Eneas. Jesucristo te da la salud, levántate y arregla tu lecho. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lidia y Sarón y se convirtieron al Señor. Sí, ahí habrían 5. Ujú. Serían país, residían, Eneas, Asia y otra vez Eneas, ¿no? Ahí estarían los 5. ¿Ya? Entonces ahí la clave en la pregunta 10 sería la letra C de casa. ¿Ya? La C de casa. Muy bien, pasamos ahora a la pregunta 11. La 11 nos dice, los grupos homosilábicos son los dictongos y los trictongos, mientras que el heterosilábico es el hiato. En relación con ello, marque lo adecuado. ¿Ya? A ver, dice, en reinserción hallamos solo dos dictongos, lo habíamos visto por acá, ¿no? Sí, hay dos dictongos. Ujú. Hay dos hiatos y un dictongo en reorganización. A ver, revisemos. Reorganización, un hiato y otro hiato más. No hay. Lo que sí hay un dictongo, pero sería 1-1. 1-1. Así que la afirmación 2 es incorrecta. Y claro, como bien me señala acá Sebastián, Roxana y Raquel, la clave para la número 11 sería la letra A. Ujú. Correcto, 11A. Luego pasamos acá a ver la pregunta número 12. ¿Qué nos dice la 12, profe? Nos dice, el acento en las palabras puede recaer en distintas posiciones, desde la última sílaba hasta antes de la antepenúltima. Según su clasificación, el golpe de voz en las palabras sobresdrújulas recae allá. Claro, ahí sería, esta es la última, esta es la penúltima, esta sería la antepenúltima. Y en el ejercicio nos preguntan por las sobresdrújulas, sería antes de la antepenúltima sílaba, ¿no? Acá. Ujú. Ahí está. Ah, ¿qué me dice Luis Eduardo con respecto a la 3? A la 3 de la pregunta 11. Ah, ya. En el caso de la 11, la 3 nos dice, en averiguaríais, hallamos dos dictongos y un hiato. A ver, lo vamos a separar, ¿ya? A ver, lo vamos a separar, ¿ya? Vamos a separar esa palabrita. A ver, por acá. A ver, un ratito. Sería A, B, ri, gua,
Averiguaríais, ¿no? Averiguaríais, ya. Entonces acá habría un dictongo, acá habría un hiato y acá habría un dictongo. Y la pregunta nos dice, hay dos dictongos y un hiato. Ahí está. Ujú. Sí, habrían dos dictongos y un hiato. Listo. Muy bien. Y en el caso de la 12, como nos preguntan por sobresdrújulas, ahí sería antes de la antepenúltima sílaba, ¿no? Entonces ahí la 12, la clave sería la D. ¿Ya? Pasamos a la pregunta 13. En la 13 nos dice, considerando la regla general de tildación establecida por la RAE, elija el enunciado que requiera más acentos ortográficos. A ver, ahí cuál marcarían, chicos, en la 13. Ajá, me dicen por acá la C. Vamos a leer la C, ¿ya? Dice, el depósito $120. Ahí sería el depositó $120. Y hasta ahí Ya, tendríamos depositó y dólares. Luego tendríamos aquí está el voucher, ¿no? El voucher. A ver, ahí tendríamos uno, 2, 3, 4, 5. A ver, déjenme confirmar sobre todo esta última palabrita, el caso de voucher, porque me parece que es una palabra castellanizada, pero déjenme revisar por si acaso. Ujú. Ya, ahí lo han puesto con A, aunque el término es el inglés voucher, con O, y tendría que tildarse, ¿no? Sí, tendría que tildarse también voucher, ¿ah? Sí, y tendría que tildarse, ¿no? Y tendría que tildarse. Sí. Tendríamos ahí entonces, ¿cuántas palabras, profe? Ahí tendríamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A no ser que consideren otra posible clave para la letra, para la pregunta 13. ¿Correcto? Esa sería entonces la respuesta, la alternativa C de casa. ¿Ya? 13, la C de casa. Pasamos a la pregunta número 14. ¿Qué nos dice la 14, profe? A ver, dice, se llama especial tanto a la tilde diacrítica como a la tilde hiática, que son casos excepcionales a las reglas. En cuanto a ello, indique cuántos de estos casos aparecen a continuación en el siguiente enunciado. A ver, dice, quien haya leído, ahí leído tiene que llevar tilde, leído, quien haya leído a Puig sabrá, bueno, ahí tiene que tildarse, pero con tilde general, ¿no? De acá nos están pidiendo tildes especiales. Sabrá qué novela es su favorita, ¿ya? Ahí tenemos el que es una tilde enfática, pero que también la consideran dentro de la tilde diacrítica, ¿ya? Sabrán qué novela, perdón, sabrán qué novela, sí, está bien, qué novela es su favorita y qué personaje, otra vez ahí hay qué personaje le es más también, más entrañable. Hasta más tendríamos ahí cuatro, ¿ya?
¿Qué imaginación? Otra vez ¿qué imaginación? Profe, imaginación también lleva tilde, pero lleva tilde general. ¿Ya? Ojo que nos están pidiendo solo las especiales. Y hasta ahí tendríamos, ¿hasta qué imaginación? El qué, habrían 5. ¿Qué imaginación de este genio argentino? Que viva su literatura. Que viva su literatura. Es cierto que hay un signo de exclamación, pero el énfasis tiene que ir en la palabra. No tendría mucho sentido decir que viva su literatura, ¿correcto? En consecuencia, ese que está al costado de viva no lo podemos tildar. Que viva su literatura a pesar de haber pasado tanto tiempo desde que la creó. Bueno, creó es tilde general y hasta ahorita es 5. Luego dice, que viva él, ¿ya? Que viva él, ¿ya? Ahí tendríamos que tirarle él donde quiera que se encuentre. Uy, carambas, acá he contado 6. A ver, no sé si por ahí se nos ha pasado alguna. En la pregunta 14. A ver, en la pregunta número 14, chicos, solamente he llegado a considerar 6. A ver, vamos a volver a leer, ¿ya? Dice, quien haya leído a Puig sabrá qué novela, ¿ya? Es su favorita y qué personaje le es más entrañable. ¿Qué imaginación de este genio argentino? Que viva su literatura, que viva su literatura, no, ahí no llevaría tilde, a pesar de haber pasado tanto tiempo desde que la creó. No, desde que la creó, no, pues no. Que viva él, donde quiera que está. Ah, el quién. Quien haya leído, quien haya leído. El dónde, a ver, que viva él donde quiera que se encuentre. No, me parece que ahí el dónde no creo que llevaría. A ver, en el caso del quién, a ver, ¿quién haya leído a Puig? ¿Quién haya leído a Puig? No, tampoco, ¿ah? Me parece que ahí nos hemos comido alguna, pero ahí la clave que señalan es 7. Y hasta ahorita hemos identificado solamente 6 nada más, ¿ya? Hay que observar esa preguntita ahí, ¿ya? Y la última, la 15, y ya para cerrar, chicos, ahí en la 15, la clave sería la letra C de casa, ¿ya? La C de casa. ¿Qué me dice Luciana? Me dice, profe, la palabra examen es oclusiva, examen. Aparentemente sí, ¿no? Porque ahí habría el sonido de una K, ¿no? Claro, ¿no? Ya lo hemos sacado ahí, ¿no? Ahí está. Sí, pero presentaría, ¿no? Presentaría, ¿no? Una K, ¿no? Sonido de K, ¿no? Sí. Ah, en la pregunta. Ah, en el ejercicio ahí que me estabas consultando. Pero ahí en examen, claro, porque hay un sonido de K, ¿no? Claro. Hay un sonido de K y habría una oclusiva, ¿no? Examen. Claro. Sí, pero no la logro ver bien ahí. Está un poco chiquita. Ya, ahora sí la estoy viendo mejor. A ver, nos dicen lo siguiente. Las consonantes oclusivas son aquellas que en los órganos, ya, a partir de aplicación, indique cuántas consonantes de este tipo aparecen en el enunciado. A ver, ya, tendríamos en volver, tendríamos dos, ¿no? Ya, volver tendríamos dos. Luego examen, ya, ahí habrían tres. Me genera, genera, genera.
No, ahí genera no hay, ¿ah? Una gran, ya, gran sí hay. Suspicacia, ahí en suspicacia, ahí habrían dos, pero, ahí habría otra más, pero, ya hasta ahí habría una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, hasta pero, ahí vamos. Uy, vamos otra más ahí. Ahí habrían ocho, he logrado identificar, ¿ah? Aunque ahí la respuesta que me señalan es la siete ahí, ¿ah? Ujú. Yo le he logrado identificar hasta ahí 8. Sí, hasta ahí he identificado 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ujú. La D, en rendir. Rendir. Bodega. Ya, pero serían 9 en todo caso, ¿no? Ya. Creo que ahí me faltó la D, ¿no? Sí, ya, si es con la D, que es bodega, pituca, ahí serían 9, ¿no? Sí, eso es lo que estoy viendo ahí en la resolución. Sí, podrían llegar a 9, ¿no? Ujú. En examen, su fonema es así, ¿no? Ahí está. Y claro, K y S es X, ¿no? Sí. Ujú. Sí, ya ahí me comí una, es 9, ¿no? Ujú. Sí. En gran, sí, también. Sí. Por la G, ¿no? En el otro no, había una G ahí, que era la otra palabra. Genera, ¿no? Es con J. Sí. Bien, chicos, ahora sí. Nos despedimos. Cuídense mucho. Saludos.